variación y combinación, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos para este segundo bloque? Comprender las técnicas de combinatoria, las tres respectivamente que le acabo de mencionar, y bajo qué circunstancias aplica, chiquillos, ¿ya? Esto es muy importante porque cada elemento de combinatoria tiene alguna característica. Va a importar o no el orden, vamos a ocupar todos los elementos o no, ¿ya? Vamos a hacer ese esquema feo, no sé a qué esquema se referirá. Yo al final como que le puse un mapa conceptual, chiquillos. Sí, hay una tabla también, hay varias formas de explicar esto, ¿sí? Espero que no me haya quedado tan feo como dice Isidora. Y vamos a resolver problemas en diversos contextos que ocupemos las técnicas de combinatoria, ¿ya? Entonces, técnicas de combinatoria, variación, combinación y permutación. Bien, entonces, comencemos, estudiantes, nuestro segundo bloque. Sí, pues, a eso me refiero, Juan Pablo, ¿ya? Entonces, vámonos con todo, ¿ya? A darle caña. Ya, chiquillos, vamos a comenzar con la permutación, ¿sí? Pero antes de hablar de la permutación y de cualquiera de los elementos de combinatoria, tenemos que definir un concepto, que es el concepto de factorial, ¿ya? ¿Alguien sabe qué significa el factorial de un número? Que se denota así como con exclamación, es como un número gritón. ¿Qué es? Que es como multiplicar por todos sus números menores, ¿cierto? La suma de los números seguidos, la multiplicación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como mencionan ahí en el chat, ¿qué significa 5 factorial? Es la multiplicación del número hasta el 1 por todos sus antecesores, ¿sí o no? Entonces sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, o sea, nos daría en este caso, ¿cuánto nos daría? 24, 120, ¿no? ¿Sí? Otro ejemplo, 3 factorial, sería lo mismo que 3 por 2 por 1, que en este caso nos daría 6. ¿Sí, chiquillos? Más vale tarde que nunca, dice por ahí Matías, ¿ya? Entonces, el factorial de un número, siempre multiplicamos del número hasta el 1, hacia atrás, ¿ya? Entonces, chiquillos, acá, ¿por qué es importante definir el factorial? Porque todos los elementos de los elementos de combinatoria, valga la redundancia, trabajan con el factorial. ¿Y el de 0 cuál sería? 0 factorial es 1, Juan Pablo. 1, ¿ya? Entonces, chiquillos, el primer elemento, el factorial no considera el 0. Lo considera, ahí. 0 factorial es 1, ¿ya? ¿Por qué era 1? Es por una definición, ¿ya? Que tenemos acá, chiquillos, que no quería llegar a esa definición todavía, pero por ejemplo, si yo tengo el 5 factorial, ustedes saben que 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿cierto? Pero esto de acá, 4 por 3 por 2 por 1, ¿a qué equivale? Equivale a 4 factorial, ¿o no? ¿Sí, chiquillos? Entonces, fíjense lo que llegamos acá. Cuando ustedes tengan un número cualquiera, en este caso el 5 factorial, lo podemos escribir así, 5 por su antecesor. O dicho de otra manera, el factorial de un número n va a ser lo mismo que n por n menos 1 factorial. ¿Ya? Entonces, esta es una propiedad, por si acaso, chiquillos. ¿Sí? ¿Y por qué estoy mencionando esta propiedad? Porque ustedes recién me preguntaron, profe, ¿pero por qué 0 factorial es 1? Entonces, por ejemplo, no entendí lo último. Nicole, ¿tiene micrófono? Pues no ha hablado hoy día. Sí, profe, ¿me escucha? ¿Sí? Del el quinto, el 5, lo último que hizo, eso no entendí. Algo de que dijo el 4 del 5, ahí me perdí. Ya. Estamos claros con que el 5 factorial es escribir el 5 hacia atrás hasta el 1, ¿cierto? Sí. Pero si yo lo desgloso en una parte, si yo, por ejemplo, tomo hasta aquí, del 4 hacia atrás, es lo mismo que decir 4 factorial, porque el 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Ah, ya, profe. Eso era. Entonces, por eso es como que lo estamos escribiendo aquí de otra manera.
Si nos ¿Ya? dijeran el 3 factorial del 3 para atrás, ¿verdad? Así. Exactamente. Ya. ¿Ya? Entonces, chiquillos, con esta propiedad que está acá, es que lo que pasa que, no, ahí tú estás escribiendo los 2 factoriales, Matías. Yo aquí estoy diciendo 5 factorial es lo mismo que 5 por 4 factorial, porque yo el 4 factorial lo desgloso hacia atrás, ¿sí? Pero eso que tú me escribes ahí en el chat es algo distinto. Entonces, ¿por qué escribí esto último, chiquillos? Porque ahí me estaban preguntando por qué 0 factorial es 1. Si ustedes reemplazan aquí por n igual a 1, van a llegar a la expresión que está acá arriba. ¿Ya? Profe, Por si acaso. ¿Sí? pero si nosotros nos preguntan multiplicar el 5 y el 4 factorial, nosotros reemplazamos, por ejemplo, tendríamos que poner 5 por 4 por 3 por 4 por 3 por 2 por 1, así. Creo que entiendo la pregunta. O sea, chiquillos, esto de acá no es lo mismo hacer esto porque es muy tentador, ¿cierto? Ah, multiplico 5 por 4 me da 20. Eso no se puede hacer, ¿ya? Se hace lo que usted está indicándome. 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y 4 factorial, 4 por 3 por 2 por 1. Y ahí tendría que multiplicar todos esos números. ¿Se multiplican ¿Ya? juntos, profe, entonces? Claro, o sea, aquí 5 factorial, ¿cuánto es? Era 120, ¿o no? Y 4 factorial sería 24. Y ahí tendríamos Y que multiplicar ahí, 120 por 24. ay, ya, profe. ¿Ya? Entonces, no es llegar y juntar acá con multiplicaciones. ¿Sí? Ojo con esto, chiquillos, esto no se puede hacer. No puedo juntar en multiplicaciones, ni en divisiones, ni nada de eso. ¿Ya, chiquillos? No sé si hay alguna duda hasta ahora. Entonces, esto era una introducción para empezar a ver el tema de la permutación. ¿Ya? Avísenme si copiaron para continuar, porque aquí necesito un poquito de espacio para ver un ejemplo. Entonces, el factorial va a ser la multiplicación del número y todos sus antecesores hasta el 1. ¿Ya, chiquillos? Ahí confírmenme, por favor. ¿Ya copiaron? ¿Qué cosa, Alejandro? ¿Qué no entiende? No, no puede ser negativo. Alejandro, lo que te comenté acá, pues mira, esa propiedad que está ahí, que escribí aquí encerrada, reemplaza por n igual a 1. ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar 1 factorial es igual a 1 por 1 menos 1 factorial. Entonces, ¿a cuánto vamos a llegar? ¿Cuánto es 1 factorial? Es 1. Aquí vamos a tener 1, 1 menos 1 es 0, 0 factorial. Entonces, por eso llegamos a que 0 factorial es 1, con la propiedad que está aquí, reemplazando con n igual a 1. ¿Ya? Esto sería como una manera de mostrarlo, más que nada, no de demostrarlo, de mostrarlo. ¿Ya? Porque para demostrarlo tendríamos que hacer otra cosa, que es una función, pero no es necesario a este nivel. ¿Ya? Alejandro, ahí avíseme Antonella. Ya, entonces, chiquillos, la permutación. ¿Qué va a ser la permutación? Va a ser un elemento de combinatoria en donde van a ocurrir dos cosas, dos características va a tener la permutación. Vamos a ordenar todos los elementos y como los vamos a ordenar, eso significa que importa el orden, ¿ya? Importa orden y además los ordenamos todos. Entonces, ¿cómo se va a calcular una permutación? La permutación de n elementos equivale a n factorial, donde n es la cantidad de elementos, ¿ya?
cantidad de elementos que vamos a ordenar. Entonces, veamos un ejemplo, chiquillos. A ver, necesito aquí un nombre. Voy a ocupar un nombre aquí de la lista. Iván, ya, Isidora, el suyo por ahora no me sirve, pero lo voy a ocupar en el ejemplo que viene si quiere, ¿ya? Voy a ocupar Iván, ¿sí? Entonces, en este caso, la pregunta es la siguiente, chiquillos. ¿Cuántas palabras con o sin sentido puedo ocupar con todas, cuántas palabras puedo formar con o sin sentido con las letras de la palabra Iván? Entonces, en este caso, chiquillos, ¿cuánto valdría nuestro N? Nuestro N valdría 4, ¿cierto? Entonces, va a ser una permutación de A4. ¿Qué significa eso? 4 factorial. Calculamos eso, chiquillos, 4 por 3 por 2 por 1 y nos daría 24. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo formar 24 palabras con o sin sentido con las letras de la palabra Iván. ¿Cuáles serían, profe? Iván, Ivna, etcétera, etcétera. Navi. Y si ustedes están aburridos en la casa, chiquillos, podrían tener las 24. ¿Ya? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero a eso se refiere. Muy buena pregunta, Isidora. ¿Ya? Muy buena pregunta. Mira, ¿por qué importa el orden acá? Yo con estas letras formo la palabra Iván. ¿Cierto, Isidora? Pero ¿qué pasa si yo con las mismas letras hago solamente un cambio? ¿Formo una palabra distinta o formo la misma palabra? Aquí yo intercambié la I con la V. Es distinto, ¿cierto? Entonces, como formo palabras distintas, por eso importa el orden, ¿ya? Importa el orden en cómo estén las letras, ¿ya? Entonces, esas son las dos principales características de la permutación. Uso todos los elementos y además importa el orden, ¿ya? Ahora bien, supongamos que a Iván, ¿puedo seguir ocupando su nombre? ¿Me lo permite? Supongamos que Iván tuvo un hermano y los papás no son muy originales y le van a poner así. Le van a poner Iván. Entonces, chiquillos, en este caso, ¿cuánto valdría el N? El N valdría 5, ¿cierto? Ahora vamos a mezclar todas las letras de la palabra Iván y vamos a formar palabras con o sin sentido. Pero, chiquillos, ¿qué diferencia ven entre la palabra Iván con la palabra Iván? Que hay dos A, ¿cierto? Entonces, en este caso, chiquillos, vamos a usar una permutación, pero con elementos repetidos, ¿sí? Entonces, chiquillos, ¿cómo se calcula esto? Arriba va el factorial del n, o sea, arriba iría 5 factorial, ¿sí? Pero como en este caso tenemos 2 veces la A, ¿ya? La A se repite 2 veces. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a dividir por el factorial de la cantidad de veces que se repite un elemento. Entonces, en este caso nos quedaría dividido en 2 factorial por la cantidad de A que se repite. Y ahí tendríamos la cantidad de palabras que se pueden formar con o sin sentido con las letras de la palabra Iván. ¿Sí? Es una permutación con elementos repetidos, chiquillos. ¿Queda claro la idea? Voy a correr un poquito más acá porque tengo espacio porque quiero ver otro ejemplo. Entonces, una permutación con repetición de 5 factorial, dividido en 2 factorial. ¿Sí? Chicos y chicas, ¿dudas hasta acá? Cuénteme, Isidora. ¿Cómo escribo eso en bonito? ¿Cómo calculo el valor numérico? ¿O como en una formulita?
Viene a continuación Isidora, pero primero estoy haciendo algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué iba a decir yo? Ya, chiquillos. En el caso que les pidieran esto de desarrollarlo, sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, ¿cierto? 5 factorial. Y abajo sería 2 por 1. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Se simplifican estos dos y nos quedaría 5 por 4 por 3. 5 por 4 es 20, por 3 60. Se formarían 60 palabras. ¿Ya, chiquillos? Ahora, supongamos el siguiente caso. Iván, ¿puedo seguir tomando su nombre? ¿No me va a cobrar derechos de autor? ¿Sí? Ya, supongamos que ahora tuvo otro hermano, pero ahora a este hermano le pusieron así. Le pusieron, y es como un nombre medio, no sé, polaco. Iván. ¿Ya? Entonces, en este caso, chiquillos, ¿cuánto vale nuestro n? El n vale 7, ¿o no? Perfecto. ¿Hay letras que se repitan? ¿Sí? Entonces va a ser una permutación con repetición de 7 elementos, ¿ya? Entonces arriba, chiquillos, vamos a escribir el total, el 7 factorial, y abajo vamos a escribir las multiplicaciones de la cantidad de veces que se repiten las letras o los elementos. Vamos a poner un 2 factorial. ¿Por qué un 2, profe? Por la cantidad de v que se repiten. Y vamos a poner un 3 factorial. ¿Por qué? Por las 3a que se repiten. ¿Ya, chiquillos? ¿Queda más claro ahora? Entonces usted siempre va a dividir por la cantidad de veces que se repite un elemento. Y arriba va el total siempre. ¿Ya? Esa sería una permutación con elementos repetidos. ¿Dudas? ¿Consultas? Por eso Isidora en el primer ejemplo no me servía. ¿Por qué? Porque su nombre tiene la I repetida. ¿Ya? Justamente, ¿ahora me entiende? ¿Sí? Guíes, dudas, preguntas. Está escrito con 2 sapos. Me serviría con repetición, Aaron. Cuéntenme y confírmenme. Sí, Maite también me servía, pero aquí como que estaba mirando. Los tengo aquí como los primeros. ¿Ya? Es el lenguaje. ¿Ya? Entonces, insisto, aquí ocupamos todos los elementos e importa el orden. ¿Ya? Vámonos a un par de ejemplos, chiquillos, de permutación. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Copiaron? ¿Sí? Ya, chiquillos. Perfecto, pero perfecto. Let's go. Ya. Primer ejemplo. Les voy a dar... no es la encuesta. Voy a hacer la encuesta rapidito por mientras, chiquillos, por mientras ustedes hagan ese ejercicio, ¿ya? Sí, van. Muy bien. Creo que esa es. Es que no estoy viendo ahora el PPT. Ahora que desinstalé el Google Chrome, puedo hacer como la encuesta mucho más rápido. ¿Se acuerdan que antes como que no podía como hacer la encuesta así en la clase? Que me ponía a llorar con el Lentium. El problema no era el computador, sino que era el navegador. Ya, chiquillos. No uso solamente el de Microsoft, el Edge. ¿Cómo se llama? Microsoft Edge. Porque está como por defecto. Es mucho mejor que el Explorer, porque antes el Explorer era
El Opera sí, igual creo que es bueno. Sí, me anda súper bien Juan Pablo. El Chrome, a mí me gusta el Chrome, pero me di cuenta que este anda súper bien. En verde. No, abajo, el fondo de la lámina Millaray. No es que yo haya escrito algo abajo. Ya lo voy a tener en cuenta el Opera. Ya, chiquillos, a votar, a votar. Aquí creo que parece que están unánime. El 93% se está inclinando por una. Creo que una X. ¿Dónde? ¿En lo que estoy proyectando ahora? No, yo no he escrito nada, mira ahí ahora. Ah, el anteriormente. Ah, era la B y la A. Era como la cantidad de veces que se repetía Mirai las letras. Eran las letras. Ya. Ya, chiquillos, vamos a revisar porque aquí parece que no hay mucho que conversar. 94% marcó la alternativa B. ¿Ya? Y efectivamente es la alternativa B. ¿Por qué? Ordenar. Si yo voy a ordenar, significa que importa el orden, ¿cierto? Chiquillos, siempre los ejercicios tienen que fijarse en los verbos que utilicen. ¿Ya? Ordenar es de orden, entonces me importa el orden. Ahora, ¿cuántas personas voy a ordenar? Voy a ordenar 6 en una fila. ¿Voy a ordenar a todas las personas? ¿O no? Voy a ordenarlas a todas. Por lo tanto, importa el orden, las ordeno a todas, entonces esta es una permutación. ¿Ya? Permutación al tiro. Por lo tanto, va a ser una permutación de 6 porque el n vale 6. ¿Y cómo nos quedaría esto? 6 factorial. ¿Y qué sería 6 factorial? 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y si ustedes hacen esa multiplicación, les da 720. Muy bien. ¿Dudas, consultas o el que sigue? El que sigue, ya. Perfecto, así que muy bien, chiquillos. Le voy a lanzar la votación de nuevo. ¿De cuántas formas distintas se pueden ordenar las letras? ¿Vamos a ordenar todas las letras?